vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable el día de hoy. Señor, Padre, muchas gracias, Señor, por bendecirnos, Señor. Gracias, Dios, por que podemos adorarte, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, alúmbranos, Señor, con tu palabra, Dios. Tú sabes, Señor, que estamos muy necesitados de ti, Jesús, de tu misericordia, Dios, de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, por favor. Amén, Jesús. Pues en semanas pasadas se ha hecho un énfasis en las predicaciones acerca de la misericordia de Dios. Se ha hablado de la bondad de Dios. Se ha hablado en algunas ocasiones de que Él pues es el buen pastor, y ese pastor pues su vida da por las ovejas. También se ha hablado de que Jesús pues está dispuesto a perdonar y a salvar, como dice la Escritura. En la Biblia nosotros vemos mucho, en los Evangelios, vemos a Jesús siempre con una disposición de bendecir. Vemos a Jesús siempre con una presteza para ayudar. Vemos a Jesús con una presteza para salvar. Y esa actitud que está enmarcada en cada uno de los Evangelios sigue aún vigente el día de hoy. Jesús está dispuesto, Él quiere salvar, Él quiere bendecir, Él quiere traer paz a tu vida si es que no la tienes. Él quiere traer la salvación a tu vida si es que tampoco no la tienes, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Mateo capítulo 8, en el versículo 5. Mateo capítulo 8, en el verso 5. Dice la Escritura: dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Imagínate la escena. Vemos a Jesús que estaba entrando en una ciudad llamada Capernaum, una ciudad que estaba alrededor del mar de Galilea, y dice que vino a él un hombre. Y este hombre pues no era cualquier persona, era un jefe militar romano, seguramente, acercándose a Jesús con una necesidad legítima y muy particular. Una enfermedad que atormentaba al siervo del centurión. Había una persona enferma, una persona que no solo dice que estaba paralítico, sino que estaba gravemente atormentado y estaba postrado en casa. Aquí nosotros podemos considerar la bondad de Jesús. La bondad de Jesús, que con toda presteza y sin duda le dice: yo iré y le sanaré. Fíjate la misericordia de Dios, porque Jesús, o por lo menos el centurión, al parecer no tenemos ningún antecedente de que se haya presentado antes con Jesús. Él llegó muy rápido, llegó acercándose a Jesús, diciéndole: Jesús, yo tengo una necesidad muy particular. Jesús, yo tengo el día de hoy una necesidad. Le dice que se acercó rogándole. Y Jesús, que es bondadoso, que es misericordioso, dice: yo iré y le sanaré. Y esto muestra la bondad de Jesús ante la necesidad como seres humanos. El día de hoy, seguramente tú tienes alguna necesidad en particular. Jesús, en su misericordia, puede decir: yo puedo ir y te puedo sanar, yo puedo ir y te puedo fortalecer, yo puedo ir y te puedo bendecir. Él lo puede hacer porque Él es bondadoso. Él es misericordioso. La actitud del centurión, el cual no era cualquier hombre, era muy significativa e importante para Jesús. Fíjate, un centurión, para que entendamos el contexto, un centurión era un soldado profesional. Era un soldado profesional principalmente romano. La mayoría de los centuriones, si es que no todos, eran romanos, que tenían a su cargo una centuria o un centenar de soldados. Era un comandante, alguien que estaba a cargo de cierto grupo de soldados. Recordamos que en el tiempo de Jesús
Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Por eso es que había centuriones, había personas que estaban seguramente vigilando la ciudad, que seguramente estaban viendo que todo estuviera en paz. Y este hombre era un hombre soldado profesional. Pero fíjate cómo llegó con Jesús. Dice la Escritura que llegó a Jesús suplicando. Llegó a Jesús rogando. Llegó a Jesús humillado. El centurión era un hombre acostumbrado a ordenar. Era un hombre acostumbrado a mandar. Era un hombre acostumbrado a exigir. Era un hombre acostumbrado a que la gente le sirviera y estaba acostumbrado a reprender. Pero dice la Escritura que aquí al centurión lo vemos con una actitud de ruego, una actitud de humillación, una actitud muy diferente a la que muchos pueden traer el día de hoy. Porque a lo mejor tú puedes venir con alguna necesidad y puedes decirle al Señor: Señor, yo te exijo, Señor, yo te reclamo que seas tú quien me ayudes en mi problema. Y muchos tristemente vienen, aún con algunos versículos de la Biblia, y quieren reclamarle a Dios algunas promesas. Pero el centurión vino con una actitud diferente. Él vino con humildad. El Salmo 51, capítulos 17. El Salmo 51, 17, dice la Escritura, es un salmo de David. Y en este momento David estaba entristecido por haber cometido un pecado, y un grave pecado. Tú te has de acordar que dice la Escritura que David era un hombre que era conforme al corazón de Jehová. Pero dice la Escritura que este hombre se aligeró y cometió adulterio. Trajo a una persona que no era su esposa, se acostó con ella. Y no solo eso, mandó a matar al marido de esa mujer. En sus manos había sangre, y sangre inocente. Y la Escritura dice que Dios manda a un profeta para que reprenda a David, y parece que a David le cae una convicción. En el Salmo 51, y fíjate el versículo 17, dice una verdad: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contristado, al corazón que se humilla, no lo desprecia Dios. Y esa era la actitud que veíamos con el centurión. Jesús no menospreció la petición de un hombre que no era judío. Dios no menospreció a aquel hombre que estaba acostumbrado a mandar, el cual era romano. Porque Jesús seguramente veía su corazón, que era un corazón que venía humillado y quebrantado por la salud de una persona que no era él. O sea, ahí te das cuenta más o menos cómo era el corazón de este hombre seguramente. Era un corazón, y no fue a los judíos, no fue a los en ese momento, no, fue con Jesús. Porque él sabía que aquello era una religión muerta. Porque él sabía que aquello no le podía traer lo que él necesitaba. Fue directamente a aquella persona que le podía solucionar su problema. A Jesús. Y dice la Escritura aquí que Dios no menospreció a ese hombre. Y ante ello, la respuesta de Dios fue: yo iré y le sanaré. Yo no sé cuál sea tu necesidad. A lo mejor tú vienes con una necesidad real de buscar a Dios, de decir: Señor, mira, yo tengo este problema. Señor, mira, yo tengo este problema de salud, que yo no sé cuál sea. Cualquiera que sea, puede ser cáncer, puede ser, no sé, alguna situación difícil. Lo importante es tú cómo vienes delante de Dios. La otra clave, muy importante, que está aquí en estos versículos, fue la del centurión, el cual creía en el poder de Dios para sanar, y que su poder no estaba limitado ni siquiera al tiempo ni al espacio. Porque él dijo: Señor, pues yo soy hombre también bajo autoridad, y yo le digo a este: ve y va. Y yo le digo a otro: ven y viene. Solo di la palabra, Señor. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el día de hoy,
como tú te estarás dando cuenta, quiero hacer énfasis en esa actitud con la que venimos delante de Dios. Y preguntarte, ¿cómo es que vienes a este lugar a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo es que tú vienes a este lugar a escuchar la palabra de Dios? La Escritura nos da testimonio de que cuando hay una actitud de humildad, reconociendo tu necesidad delante de Dios, Él mismo atiende tu verdadera necesidad. Pero cuando vienes con una actitud diferente, que no es correcta delante de Dios, sin humildad, Dios también conoce tu necesidad, pero muchas veces te vas con las manos vacías. En los versículos 14 al 17 de Mateo 8, no los vamos a leer, únicamente te comento. Dice la Escritura que Jesús entra a la casa de Pedro. A ver, vamos a leerlo de una vez. Mateo, capítulo 8, para poder entender todo el contexto en el que estaban aconteciendo estas cosas. Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 17. Después de que Dios sana al centurión, de que Dios sana al siervo del centurión, dice la Escritura en el versículo 14 que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. O sea, no siquiera Pedro, el cual era una persona allegada, seguramente no le dijo nada. O sea, dice aquí la Escritura que Jesús vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿La dejó? No, dice la Escritura que tocó su mano y la fiebre le dejó. Venga ahí la misericordia de Dios, era una fiebre. No era algo que fuera tan grave, era una fiebre nada más. Pero tú puedes ver la bondad y la misericordia de Dios. Que ante las cosas que parecieran más pequeñas, Dios te responde y Dios te sana. Dice, y ella se levantó y le servía. Y el versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, Jesús culmina el día, comienza primero sanando un leproso, después sana al siervo del centurión, después se va a la casa de Pedro, levanta a la suegra de Pedro, y dice que ya por la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No hubo ninguna persona que se quedara sin ser sanada, ni sin ser liberada, para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús culmina el día liberando a las personas de los demonios, sanando a los enfermos, bendiciendo a muchos. Y así se cumple la palabra de Dios que está escrita en Isaías capítulo 53. No lo vamos a leer tampoco. Si tú quieres leerlo después, habla de todas estas cosas que Jesús venía a hacer. Y esto nos da a entender que Jesús se alegra, le place perdonar y le place también bendecir. Amén. También la Escritura nos muestra que Jesús parecía que estaba con la mayor disposición de seguir bendiciendo a la gente. Jesús estaba con la mayor disposición de seguir bendiciendo a la gente. O sea, lo que estamos viendo aquí es la actividad que el Señor Jesús venía desempeñando durante todo el día. Y Jesús quería seguir bendiciendo a la gente, quería seguir sanando, quería seguir libertando a la gente de los demonios. Donde quiera que la gente mostrara su necesidad, Jesús quería bendecirla. Y la disposición de Jesús era ayudar, perdonar y bendecir. Y dice la Escritura que después entró en la barca. Le dijo a los discípulos, vámonos en la barca. Y dice que se subieron a la barca para llegar al otro día a otro lugar. Mateo capítulo 8, en el versículo 28. Jesús iba con mucho poder. Jesús iba con mucha gracia para hablar la palabra de Dios. Jesús iba con mucha gracia para poder libertar a la gente de las opresiones del mismo diablo. Jesús iba con mucho poder para perdonar.
Pero dice la Escritura en Mateo capítulo 8, versículo 28, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban, huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es decir, un gran milagro de parte de Dios podemos ver en estos versículos. Marcos capítulo 5, Lucas 8, no lo vamos a leer, únicamente es para que tengas el contexto, nos da una referencia mayor de este acontecimiento. Y nos dice que él o los endemoniados, porque en uno de los libros habla de que es una sola persona, otro habla de que son 2 endemoniados, dice que eran feroces en gran manera. No se les podía detener ni con cadenas ni con grilletes, y eran una amenaza para aquella región. Todos tenían miedo de pasar por aquella zona porque ya conocían que allí estaban los gadarenos, los endemoniados gadarenos, que eran peligrosos, que podían matar. Y dijeron, ¿qué es esto? Se quedaron maravillados. Pero ¿sabes qué fue lo que hicieron con Jesús? Le rogaron que se fuera de sus contornos. Lo corrieron estos hombres. El Salvador, el Hijo de Dios que estaba en su tierra, en la tierra de los Gadarenos, en su propia casa, que venía de salvar a muchos, que venía de perdonar a muchos del otro lado del mar, de Galilea, que allá había sanado a muchos, que había perdonado, que había liberado a gente de los demonios, estaba allí presente. Y de entrada se presenta con sus cartas credenciales. ¿Cuál era la carta credencial de Dios? Haciendo ese milagro de sanar a aquellos gadarenos endemoniados y diciendo, yo tengo el poder no únicamente para hacer esto, para hacer muchas otras cosas. Pero dice que lo echan. No le reconocieron. No quisieron ni siquiera recibirle en su ciudad o en sus ciudades. ¿Quiénes eran estos gadarenos? Fíjate, Gadara era una ciudad judía que pertenecía a una región de 10 ciudades. Y también Gadara o la parte de Gadara y contorno se le como Decápolis, 10 ciudades. Y estas 10 ciudades estaban situadas, imagínate, el mar de Galilea, y ellos estaban hacia el norte del mar de Galilea, muy cerca, o bueno, relativamente cerca de lo que hoy es Asiria. Ahí, en esta región, había una influencia muy profunda del pensamiento de los griegos. En la religión, las costumbres y las filosofías se habían amoldado de acuerdo a las enseñanzas de los griegos. De hecho, en esa ciudad vivían mucha gente griega, mucha gente que no era judía. Y lo que había pasado en esta ciudad de Gadara es que había una mezcla muy fuerte de los principios de Dios, de aquella ley que estableció Dios, que fue mandada por Moisés, y también estaban ahí las filosofías griegas y paganas. Se había hecho una mezcla en esta ciudad llamada Gadara y en toda Decápolis. Por eso es que también la Escritura da un dato que es muy interesante. Dice la Escritura y hace referencia de que en ese lugar no se pastoreaban ovejas. En ese lugar dice que se pastoreaban o se pacían cerdos. Cerdos. Y los cerdos, esta palabra o este animal, era muy significativo para los judíos. La ley de Moisés consideraba a los cerdos como animales impuros. Como animales que eran impuros, que no eran limpios. Y los judíos no podían
ni apacentarlos, ni siquiera comer su carne. Era algo inmundo, era algo impuro. En otras palabras, lo que te estoy dando a entender, que Gadara había cambiado la ley de Dios. Los principios de Gadara ya no eran los de Dios, a pesar de que eran judíos. La vida de los gadarenos se basaba en las filosofías de los hombres, en filosofías huecas, griegas. ¿No te vas a acordar que dice la Escritura que un día estaba el apóstol Pablo y fue a un lugar llamado Atenas, donde había griegos? Y dice que no tenía, los griegos no se cuidaban, o más bien los griegos lo único que pretendían para la vida era saber o conocer algo nuevo, conocer alguna idea nueva, alguna idea novedosa. Entonces cuando escucharon a Pablo que estaba predicando el Evangelio de Jesús, le dijeron, a ver, ven para acá, queremos escuchar eso. No hemos escuchado nada acerca de ello. Y dice que les comenzó a predicar de Jesús, pero cuando comenzó a hablarles de la resurrección, ellos dijeron, a ver, como que no les cabía en su mente terrenal, con sus filosofías griegas, muchas de las cosas que el apóstol Pablo les estaba hablando en ese momento. Pero no solo eso, los griegos que estaban situados allí en ese lugar, en Atenas, dice que vivían vidas muy religiosas. Tenían dioses para todo tipo de cosas. Tú lo puedes leer ahí en Hechos 17. Dice que tenían un dios casi que para cada cosa. Y no solo eso, sino que dice que el apóstol Pablo, cuando iba caminando, seguramente por aquellas calzadas en Atenas, calzadas muy bonitas, donde se levantaban ahí altares a cada uno de los dioses, a Júpiter, a Zeus, a todos ellos, dice que encontró un altar, el cual decía, al Dios no conocido. Eran tan religiosos, que decían, pues por si por ahí se nos pasa alguno, al Dios no conocido. A ese Dios no conocido. Dice Pablo, es al que yo les predico. Y ese Dios no conocido, el cual quiere darles a conocer, quiere pasar por alto este tiempo de ignorancia y ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. No les cabía en sus mentes humanas, a los griegos, estas palabras. Y tomaron a Pablo como si estuviera loco. Dijeron, este es un palabrero nada más. Es un palabrero. Esas ideas y esas filosofías también reinaban en Gadara. ¿Ahora entiendes por qué echaron a Jesús? ¿Entiendes por qué sacaron a Jesús de ahí? Literalmente escogieron las filosofías humanas antes que la presencia de Dios en sus vidas. Estimado amigo, no estaba presentándose cualquier persona, estaba presentándose el Dios hecho carne delante de ellos, que quería darles vida, que quería sacarlos de esa vida hueca, de sus vidas vanas. Y no lo reconocieron y no lo recibieron. El día de hoy, o en este tiempo, sucede algo muy similar. Jesús quiere bendecir, así como en aquella región donde hacía muchos milagros y grandes cosas y grandes prodigios, Dios te quiere bendecir. ¿Y sabes cuál es el más grande milagro que Dios quiere hacer? Quiere perdonar tus pecados. Porque Él ha visto seguramente los sufrimientos por las consecuencias del pecado, no solo en tu vida, sino seguramente en tu familia, y no solo en tu familia, sino con la gente que tú estás cerca. Y Dios desea estar en tu vida y Dios desea estar en tu familia. Mira, no es casualidad que Jesús, después de que estuviera en Capernaum, se subiera a una barca y fuera a aquella región de Decápolis. No era casualidad. Dios quería bendecirlos. Dios quería brillar en aquel lugar. Dios quería traer salvación. Fíjate que ellos eran judíos y no lo recibieron. Y mejor sabes dónde lo recibieron, dice la Escritura ahí en Juan, en Samaria, donde había un pueblo también, una mezcla entre judíos, bueno, ya no se sabía ni si eran judíos o no. Y ellos tenían una religión y costumbres diferentes, pero dice la Escritura que cuando llegó allá y comenzó a platicar con aquella mujer que se le conoce como la mujer samaritana, y Jesús empezó a hablarle a su vida, dice que ella misma fue y le habló a toda la gente de aquella ciudad y no lo dejaron ir. Lo metieron a la ciudad y dijeron, queremos escuchar de esto, Señor. Y mucha gente se salvó en aquel lugar. Mucha gente recibió la palabra. Mucha gente seguramente obtuvo el perdón porque Dios es misericordioso. Mejor los samaritanos y no estos judíos, los cuales habían hecho
de su vida una mezcla de ideas de Dios, pero también una mezcla con filosofías de hombres. El día de hoy mucha gente menosprecia a Jesús. El día de hoy mucha gente menosprecia a Cristo y le da más importancia a su filosofía, a la forma en cómo piensan, al yo considero que es de esta manera, a que yo he vivido siempre así y yo no voy a cambiar. Yo no sé, yo te pregunto, ¿es así tu vida? ¿Tú eres de las personas que menosprecias la palabra de Dios? Que vienes con una actitud de que, pues, ¿qué me pueden enseñar? ¿Qué me pueden enseñar en ese lugar? Nosotros no te podemos tal vez enseñar nada, amigo. Lo único que hacemos es hablar de lo que dice la Escritura. Y la Escritura, que es una lámpara, como decíamos al principio, nos puede guiar. Y el Espíritu dice también que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él lo puede hacer. ¿Qué más? Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió en Gadara. Fíjate, después de que echan a Jesús, literalmente, como te decía, lo echan, ya no quieren saber de él. Aquel hombre que fue sanado, aquel endemoniado gadareno, quería estar con Jesús. Pero Jesús dice que no se lo permite, sino que le dice, ve y cuéntale a los tuyos qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y dice que ese hombre, fiel al mandato de Jesús, que se fue predicando en toda aquella ciudad y en toda Decápolis. O sea, testimonio a esos judíos que vivían en Decápolis, a los mismos griegos, lo tuvieron a través de ese hombre gadareno. Imagínate el impacto de ver a un hombre el cual estaba viviendo en los sepulcros, un hombre el cual estaba destruyendo su propia vida, un hombre el cual seguramente estaba ahí sin esperanza, de repente tener una esperanza de una vida nueva, y no solo eso, tal vez enseñando a otros. O sea, Dios, aún en su misericordia, lo manda para hacer testimonio a ellos, para que nadie tenga por pretexto en aquel día de decir, Señor, yo nunca escuché tu palabra. Señor, yo nunca supe de ti. Testimonio siempre ha habido, estimado amigo y hermano. Y a veces, aunque nadie te hable, dice la Escritura, que a veces de las cosas que nosotros vemos, Dios mismo nos revela en nuestra vida cuál es su voluntad, a través de nuestra conciencia. Después de que echan a Jesús, fíjate qué es lo que sucede. Jesús no estaba limitado en poder, ¿o sí? Yo creo que Jesús hubiera podido entrar a aquella ciudad y haber hecho muchos milagros y haber salvado a mucha gente. Pero si no lo hizo es porque la gente no quiso. Y estimado amigo y hermano, no vaya a ser que cuando Jesús te esté hablando, te esté ministrando a tu vida, y Jesús esté dando aún algunas indicaciones a tu vida, como deja tu pecado, arrepiéntete, busca a Dios, confía en Él, no sea que tú lo quieras echar de tu vida y digas, no, yo no quiero saber nada de eso. Yo y mi forma de vida, yo y mi forma de pensar. Tengamos cuidado, amigos y hermanos. ¿Qué pasa después? Fíjate, lo único que estamos haciendo casi es parafraseando lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 9, después, ¿qué es lo que dice? Mateo capítulo 9, en el versículo 1, dice la Escritura. Entonces, entrando Jesús en la barca, después de que lo corrieron, lo echaron, entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En un versículo paralelo a este, en Lucas capítulo 5, versículo 17, si quieres anótalo, dice la Escritura que el poder del Señor estaba con él, o sea, con Jesús, para sanar. Es por eso que te digo, Jesús quería bendecir a la gente. Él venía con poder. Él en este momento, bueno, siempre estuvo con poder, pero en este momento es un énfasis. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús, dice la Escritura, estaba predicando en una casa. Y había venido de muchos lados, de Galilea,
habían venido de muchos lados, de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Entre ellos también había fariseos y doctores de la ley, y había una multitud en aquella casa escuchando al maestro, escuchando a Jesús. Pero también dice la Escritura que había un hombre, un paralítico echado en su cama, el cual era cargado por varios hombres. Estos procuraban llevar a Jesús adentro de la casa para ponerlo delante de Jesús. Pero antes de continuar, quisiera que hiciéramos un paréntesis para analizar la vida de este paralítico. Entre otras cosas, la Biblia no nos dice más de este hombre, no nos dice otra cosa más que dice que era un hombre paralítico. Pero hay cosas que nosotros podemos entender con los versículos y que seguramente nos van a ayudar para entender el propósito de esta enseñanza. Primero, este hombre paralítico era un hombre judío con conocimiento de la Escritura. No era una persona que fuera ajena a la ley de Dios. Y como todos los judíos, seguramente este hombre fue enseñado desde niño a guardar los ritos, las costumbres judías, a temer a Dios y a guardar los mandamientos, como todo judío. Porque según la devoción de los judíos de Israel, de acuerdo a su costumbre, estos tenían que entender y comprender la Escritura aún desde que eran niños. Fíjate cómo eran tan devotos en algunos aspectos. Según las costumbres, a los 8 días de nacidos, los niños deberían de ser circuncidados como testimonio de un pacto que hizo Dios con Abraham. Y no solo eso, sino que desde niños eran estos enseñados en lo que hoy conocemos como la Torá. En aquel momento, en aquel tiempo, la forma en como los judíos enseñaban a sus propios hijos era de una manera vivencial, no había escuelas. Los niños aprendían los oficios de los padres. Tú puedes ver a Jesús, el cual aprendió el oficio de carpintero. Tú puedes ver al apóstol Pablo, el cual era un hombre erudito, pero él tenía un oficio. Él se dedicaba a hacer tiendas. Tú puedes ver seguramente a Jacobo, a Juan, a Pedro, ellos que eran pescadores, y ese oficio lo habían aprendido de sus padres. Era la forma en cómo ellos podían enseñarse, podían aprender. Y la Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, y los libros históricos eran la fuente de sabiduría y era impartida a los niños desde que eran pequeñitos. Desde que eran muy pequeñitos, cumpliendo así la ley de Dios. La Escritura dice ahí en Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 6, Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando aquí de cómo era la forma en cómo los judíos debían de aleccionar a sus hijos. Iban a repetir con sus hijos la ley de Dios, estando en su casa, en el camino, al acostarse, cuando se levantan. O sea, de continuo, un judío está obligado a enseñar a sus hijos de esta manera. De manera que la ley de Dios era conocida por cualquier judío por este método. Repetición verbal, estando en casa, cuando se levantaban, etcétera, etcétera. Y en algunos casos literalmente ponían una señal en su brazo. Ponían algunas que se le llaman filacterias, algunos otros se ponían una cajita con algunos versículos en la frente. Es decir, era toda una tradición, pero finalmente los niños aprendían y comprendían la ley de Dios. Es decir, el hombre, el cual llegó a Jesús, que trajeron a Jesús, era un hombre con conocimiento pleno de la ley de Dios. Y la Escritura nos dice que este hombre tenía una aflicción en su alma y una aflicción también en su cuerpo. No sabemos cómo se enfermó este hombre, no sabemos si tuvo un accidente, si fue una enfermedad. Lo que sí podemos entender es que este hombre no era un cojo, no era un manco, era un paralítico que no se podía mover. Necesitaba de gente para poder moverse de un lado a otro.
y su condición era triste, impotente, era una condición pues desastrosa. Seguramente también, pensando de manera natural, había buscado cómo curarse, había buscado cómo salir de ese problema, pero la sanidad no llegaba a él. Lo que podemos entender también es que había aflicción en su alma. Fíjate, a pesar de ser un hombre que estaba instruido en la ley de Dios, como muchos judíos, no había tranquilidad en su interior. No había paz en su interior. Seguramente en su aflicción pensaba, Dios, ¿dónde estás? Y recordaba su vida como una vida hueca, vacía, llena de pecado. Este hombre seguramente se había esforzado en ser un buen judío, un buen hombre, un buen padre, pero en su vida necesitaba algo más. La religión no lo había saciado y ahora tenía una enfermedad encima. Su vida era infeliz. Su vida era totalmente infeliz, a pesar de que era un hombre instruido en la ley de Dios. Y hay mucha gente el día de hoy también, que a pesar de que conocen la Escritura, de que a pesar de que conocen la ley de Dios, sus almas claman paz, tranquilidad, felicidad. Porque tristemente algunos ponen su felicidad en otras cosas que no son de Dios. En una ocasión dice la Escritura que estaba Jesús, como siempre, acompañado de mucha gente. Y por ahí alguien dijo, bienaventurado aquel que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús les empieza a narrar una parábola, les empieza a dar una anécdota de un hombre que hizo un gran banquete y dice que mandó a convidar a muchos. Y cuando todo estaba dispuesto, mandó a llamar a los convidados, pero dice la Escritura que muchos pusieron otras cosas antes que la invitación que ya les habían hecho. ¿Cuáles fueron las cosas que pusieron como prioridad antes que ir a la cena? Uno dijo, he comprado una hacienda. Es decir, para mí primero son mis bienes, para mí primero es mi dinero, para mí primero son mis metas personales, para mí primero es mi filosofía, mi forma de pensar. Antes que la invitación que estaba haciendo aquel hombre. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor Jesús era, sí, la invitación para asistir a las bodas del Cordero, la invitación para ir al reino de Dios se ha extendido. Pero el día de hoy, ante esa invitación muchos ponen muchos pretextos. Señor, no puedo porque mira, yo necesito ganar dinero. Señor, no puedo porque estoy muy ocupado con mis bienes. Señor, estoy muy ocupado con mis metas personales, con mi filosofía. Y muchos ponen su tranquilidad o quieren fundar su felicidad en ello. Otro dijo, Señor, he comprado una yunta. Es decir, estoy muy ocupado en mi trabajo. Estoy muy ocupado en mis proyectos. Es que, Señor, el dinero no alcanza y hay que trabajar más. Por eso es que, Señor, yo no te busco. Por eso es que, Señor, yo no quiero ir a... Por eso, Señor, yo no voy al reino de los cielos porque estoy muy ocupado con mi trabajo. Muchos judíos que fueron llamados, antepusieron su trabajo antes que el llamado de Dios. Algunos otros, como aquel que le llegó la invitación a la cena y dijo, pues, discúlpame, pero acabo de casarme. Poniendo sus sentimientos antes que el mandamiento de Dios, de arrepentirse. Señor, acabo de casarme. Y algunos tristemente fundan su vida en otra persona igual de necesitada que él. Algunos ponen su esperanza, fundan su vida y dicen a veces, pues, si yo me caso voy a ser feliz. Si yo me caso voy a ser feliz. Y tristemente la gente se casa y no es feliz. Y tristemente la gente con aquella persona con la que desea compartir una vida no es feliz, sino más bien es desdichada, esperando encontrar la felicidad en él o en ella.
Y seguramente así estaba aquel paralítico. El resultado de esto es una vida vacía, fundada no en un fundamento seguro, sino fundada en algo que no sirve. Fíjate lo que dice la Escritura en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Salmo 1:3. Vamos a buscarlo. Salmo capítulo 1, en el versículo 3, está hablando de las bendiciones de andar en el camino de Dios. Y fíjate cómo es aquel que no funda su vida en Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Está hablando de aquellos que son bienaventurados y que andan en el camino de Dios, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso, ¿verdad? Todos quisiéramos ser así, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, donde nada perece, sino que dice que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso. Pero dice la Escritura, el versículo 4, no así los malos. No así los pecadores. No arrebata el viento. ¿Qué significa esto? Que son como el polvo. Ahora que está haciendo mucho viento, mucho aire, tú ves cómo el polvo anda de aquí para allá, ¿verdad? El polvo, ves por donde quiera. Imagínate que alguien quisiera fundar una casa sobre el polvo. Pues es una cosa ilógica, ¿verdad? El hecho de que tú quieras fundar tu vida en algo que no es un fundamento seguro, el cual es Cristo, es como si tú fundaras tu vida en algo que no existe. La riqueza, hermano y amigo, se va. Se va. Se va como agua. Hay personas que dicen, es que yo antes tenía mucho dinero. Y he escuchado a muchas personas que dicen esto, yo antes tenía mucho dinero, pero mira, el dinero es fugaz, se va, ya no hay. Yo antes tenía mucha fuerza, pero pasan los años, estimado amigo y hermano. Y a veces cuando nos vamos haciendo grandes, necesita alguien que nos ayude para poder sentarnos en una silla. ¿Verdad? Se van las fuerzas. Todo se va. Por eso aquel que es fundado en Dios, que pone su confianza en Dios, puede ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, sobre un fundamento seguro. Y con el paralítico, estimado amigo y hermano, no era diferente. Ese paralítico estaba vacío, su religión no le había servido para nada, sus intenciones, su propio esfuerzo personal no había servido absolutamente de nada. Cuando escuchó de Jesús, seguramente tengo una esperanza. Lucas capítulo 5, en el versículo 18. Lucas 5, 18. Dice la Escritura, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Está hablando de la misma historia. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Procuraban, dice la Escritura, es decir, hacían todo su esfuerzo para que el paralítico entrara a la casa. Tal fue la necesidad de estos hombres que seguramente decían, esta es mi única oportunidad, Jesús está en casa, seguramente no lo voy a volver a ver. Y a diferencia de los gadarenos, este hombre entendía que Jesús podía ser su única salvación. Y hicieron casi lo imposible. Era tal la necesidad de este hombre, que dice la Escritura que subieron a la casa, subieron al techo, hicieron un hueco por el techo y bajaron a aquel paralítico. Y estimado amigo, solo cuando comprendes tu necesidad y estás dispuesto a dejar en un lado al que dirán, tus filosofías, cuando estás dispuesto a eso, es cuando puedes venir a Jesús. Mateo capítulo 9, en el versículo 2.
Mateo 9:2. Dice la Escritura: y sucedió que le trajeron un paralítico, ya lo leímos también, tendido sobre una cama. Lo que quiero resaltar es la segunda parte. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, que conoce los corazones, sabía la verdadera necesidad de este hombre. Y la verdadera necesidad de este hombre no era que se levantara de la cama. La verdadera necesidad de este hombre no era que se reincorporara, se pusiera en pie. La verdadera necesidad de este hombre era la salvación. Así como el día de hoy tú puedes venir con muchas necesidades, pero estimado amigo y hermano, tu verdadera necesidad es de arrepentimiento, si no es que te has arrepentido, de reconocer que has ofendido a Dios con tus pecados. Y esa era la verdadera necesidad que tenía este hombre. Porque seguramente él se consideraba y decía: es que yo he sido judío, he aprendido la ley de Dios, pero mi vida está hueca, mi vida está vacía. Yo no sé cómo tú te consideres delante de Dios. Algunos tristemente han lastimado a sus propios hijos, han traído condenación a su propia vida por causa de algún adulterio, por causa de la fornicación, por causa de la incredulidad. Y algunos, tristemente, se han vuelto como ese paralítico, sin esperanza. A lo mejor sí andas de aquí para allá, pero dentro de ti no hay esperanza y estás como este paralítico. Por eso es que dice la Escritura, y Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Si eso hubiera sido lo único que el Señor Jesús hubiera hecho, seguramente hubiera sido lo suficiente para que aquel hombre atormentado en su alma tuviera una esperanza y una vida mejor en el cielo. Hubiera sido suficiente. Hubiera sido suficiente. La Escritura no dice que le reprochó. La Escritura no dice que este hombre le dijo: pues Señor, yo vine aquí para que me sanaras, y únicamente dices que me perdones. No dice eso. Al parecer había una respuesta de parte de aquel hombre. Mateo 9:3-5 dice la Escritura. 9, versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí. Fíjate lo que decían: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate o anda. Decían: esta es una blasfemia. Está blasfemando este hombre. Es un insulto lo que está diciendo. ¿Cómo puede decir Jesús que Él puede perdonar pecados? Por eso Jesús dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? Pues eso lo puede decir cualquiera. En teoría. En teoría. O decir: levántate y anda. El versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y lo que te da a entender es: sí, yo puedo perdonar pecados. Yo tengo el poder no solo para sanar, sino también para perdonar, sino también para sanar los pecados, para perdonar y para sanar. Quien puede perdonar tus pecados, estimado amigo y hermano, es Jesús. Quien puede darte salvación es Jesús. No la iglesia, no el pastor, no el sacerdote que dice: absolvo, ya se acabó todo, rézate tal cosa, ya. No es la Virgen María tampoco. Solo Jesús tiene el poder y la potestad para perdonar pecados, para dar vida, para darte felicidad y aquello que tú necesitas. Pero si te das cuenta, la Escritura dice que Jesús vio la fe de esos hombres. Jesús vio la actitud de esos hombres, la cual fue una actitud correcta para con Dios. Abrieron un hueco en la parte de arriba del techo, lo bajan, persistiendo
en lograr su objetivo. Como diciendo, esta es mi última oportunidad. Esta es mi última oportunidad para poder lograr la salvación que yo necesito, para poder lograr la sanidad que yo necesito. Una actitud correcta. La actitud correcta, la actitud del centurión fue una actitud correcta. La actitud de este hombre que obtuvo la salvación y la sanidad de su cuerpo fue correcta. Pero tú ves la actitud de los gadarenos. Era el mismo Jesús. Era el mismo Jesús. Era el mismo poder. Era la misma gracia. Es más, era el mismo día. Pero ¿por qué con unos tuvo misericordia y por qué con otros no? Su actitud. La actitud. Mientras los gadarenos echaron a Jesús porque no reconocieron su necesidad, el paralítico vio a Jesús como su única oportunidad. Él hizo hasta lo imposible para encontrar aquello que había buscado. Y fue la persona correcta con la actitud correcta. Seguramente con los gadarenos, el centurión o el paralítico, así como ellos, tú también tienes necesidad de Dios. Pero yo te pregunto, ¿lo echarás fuera? ¿Le dirás, Señor, no queremos de ti? Señor, no tengo a nadie más con quien ir. Señor, ya me he esforzado de muchas maneras. Señor, mira, he ido a tales lugares, Señor, he ido a tales religiones y no he podido ser salvo, Señor. ¿Qué es lo que harás con Jesús? ¿Lo echarás fuera o vendrás con la actitud correcta? Cerremos nuestros ojos, por favor.